Buenas tardes, este es el segundo video de esta asignatura. En este caso vamos a ver los fundamentos del funcionalismo como corriente sociológica para explicar el fenómeno educativo. El funcionalismo como corriente sociológica para la educación se desarrolla a partir de los trabajos de Parsons y tuvo su mayor auge en los años 50-70 en Estados Unidos. Su objetivo era explicar los resultados sociales como función de las decisiones individuales y cómo éstas se insertaban en el sostenimiento del sistema social. No como una crítica, su objetivo no era cuestionar los mecanismos y las funciones que tenía la escuela, sino simplemente mostrar cómo la escuela cumplía determinadas funciones en orden de mantener el sistema social tal como se conocía en su momento. La escuela no tiene un fin para sí misma, según la perspectiva funcionalista. Su existencia tiene sentido en la medida que cumple funciones sociales. Estas funciones, a veces incompatibles y conflictivas entre sí, se explicarán al estudiar a los autores, papeles e intereses a los que responden. Estas incompatibilidades y conflictos no tienen que ver con las funciones en sí mismas, sino con las configuraciones de actores, papeles e intereses en los cuales estén insertos en un momento determinado. Es decir, en momentos de reforma, estas reformas van a ser resultado de las incompatibilidades que hay entre los intereses de los diferentes actores, pero el hecho de que estos conflictos se resuelvan a través de reformas, en realidad se puede interpretar como que los desentendimientos entre estos actores en realidad siguen siendo funcionales para el sistema, para permitirle adecuarse a los cambios de circunstancias o los cambios de las configuraciones políticas en determinado momento. Una función social es, para Rocher, la contribución que aporta un elemento a la organización o a la acción del conjunto del que forma parte. Es decir, en este caso la escuela forma parte del sistema social y es funcional en la medida en la que contribuye a la acción de ese conjunto. Y para Giner es toda consecuencia observable producida por la presencia de un elemento dado en el seno de un sistema social, la cual aumenta o mantiene su grado de integración. Y es importante hacer esa aclaración en aumenta o mantiene su grado de integración, porque si fuera en la dirección opuesta, es decir, disminuyera su grado de integración, en realidad no sería funcional al sistema, sino que sería nocivo para el sistema, sería antifuncional. Y en este caso estaríamos viendo que en realidad la escuela, para estos autores, tiene funciones que aumentan o mantienen el grado de integración. Ahora, Merton introduce función explícita y función latente. Trata de hacer esta diferencia, ya vamos a ver por qué razón. La función explícita es la que le atribuyen y por lo tanto conocen los individuos. Es deliberada, es racional. Mientras que la latente es la otra función que no conocen los individuos y por lo tanto responde a otros mecanismos de selección colectiva no deliberada. Giddens aporta un ejemplo para esta función. Él habla de los indios Hopi y la danza de la lluvia. En este caso la función explícita es que llueva y la función implícita es la cohesión y permanencia del grupo. Es decir, estas funciones sociales serán en algunos casos explícitas, es decir, podemos nosotros saber y describir de manera intuitiva cuál es el fin de estas instituciones, y también habrán otras funciones que no están determinadas deliberadamente, pero que puede analizarse que su ausencia podría llegar a condicionar la consecución o la permanencia de esa sociedad en el tiempo. Que los indios Hopi sepan o no sepan
que al hacer la danza de la lluvia están fortaleciendo los lazos de su comunidad, es irrelevante. En el caso hondureño hemos visto algunos ejemplos también que se da, bueno, lastimosamente solo son ejemplos como un poco antropocéntricos en el sentido de que ponen casos de sus poblaciones indígenas, pero un caso que se ha estudiado es, por ejemplo, el tabú de la sirena en la zona de los pescadores en la Mosquitia, los cuales pues son castigados por estos espíritus de la naturaleza, por sobreexplotar los bancos de recursos naturales que hay en la localidad, y entonces se utiliza este mito para asegurar la permanencia y la continuidad de esos recursos para las generaciones futuras, esté explicitado o no. Entonces, la función explícita es evitar que los pescadores o explotar los bosques de manera, o evitar la sobreexplotación de los recursos, mejor dicho, aunque la función implícita sea, pues, permitir que esos recursos estén disponibles para las generaciones futuras. Ahora, la escuela tiene como funciones explícitas las que tienen que ver con la transmisión de conocimientos y competencias instrumentales en primer término y de construcción de un tipo de individuo para la sociedad por otro. De manera implícita, sus funciones tienen que ver con la aceptación de los papeles asignados por las relaciones sociales imperantes. Es decir, en los objetivos de la construcción de sistemas nacionales y de los currículos, siempre se ve el hecho de decir, pues necesitamos una serie de asignaturas que sirvan para construir un determinado perfil de ciudadano o para permitir determinados papeles económicos. Pero de manera implícita, ese tipo de organización y a la aceptación de los resultados educativos, lo que llevan es a la aceptación de la propia organización de la sociedad tal como está definida en un momento histórico concreto. Pero la escuela existe también en una situación de tensión entre continuidad y cambio, reproducción y revolución. Los cambios introducidos por esa reproducción incompleta son mínimos, pero se suman con el tiempo. Otras veces son grandes saltos como en los cambios de los paradigmas educativos. La forma específica de esta dinámica responderá a las correlaciones de fuerzas marginales entre sus funciones asignadas y el estado social concreto. Claro, para asignar, o mejor dicho, para mantener estas funciones se requiere una idea ontológica de la escuela, una idea del ser de la escuela, del estudiante, del profesor. No es lo mismo considerar la escuela para el trabajo, un medio para el trabajo, a considerar que la escuela sea un derecho. Ontológicamente, las funciones de la escuela no se construyen de la misma manera. El punto aquí es que las instituciones escolares están en una situación particular, porque todo el tiempo están en una situación de tensión entre la continuidad y el cambio, entre estas funciones de reproducción y estas funciones de revoluciones, por llamarlo de alguna forma, aunque revolución no sea un concepto de funcionalismo. El punto es que estas reinterpretaciones que se hacen intergeneracionalmente de las funciones asignadas a la escuela producen cambios mínimos que con el tiempo se van sumando y hacen que en determinados momentos sean necesarios hacer determinadas reformas para darle continuidad al proceso educativo. No sería funcional que la escuela, por ejemplo, abogara por la destrucción de la propia escuela o que realizar acciones que están en función de destruir la propia forma en la que la sociedad está organizada. Esas acciones serían disfuncionales de la escuela y en realidad serán estudiadas, digamos, por las corrientes de la reproducción y los conflictualistas. Ahora, a partir de la segunda posguerra, el sistema educativo atravesó un proceso de expansión sin precedentes. Se pasó de una idea de educación como privilegio de unos estamentos pudientes a una idea de mérito y movilidad de clase de unos pocos a muchos y ¿por qué no? De todos, ¿no? La universalización de la educación es una idea
que se vuelve generalizada a partir de la segunda posguerra, a partir de los años 50. Desde un punto de vista público, la expansión educativa respondía tanto a factores de orden económico como político-ideológico. El mercado requiere trabajadores calificados y la sociedad ciudadanos que no tengan predestinado su lugar por nacimiento. Es la idea del Estado liberal moderno. Que todos sean iguales ante la ley requiere una idea de igualdad de oportunidades individuales. Las diferencias sociales serán resultado de las diferencias de esfuerzo y no de nacimiento. La escuela supuestamente cumple con el papel de homogenizador social en esta época de expansión de los sistemas escolares. Ahora, nosotros podríamos ver las funciones de la escuela en clave histórica y si la vemos de esta manera tendríamos tres funciones fundamentales. La función de guardia y custodia de los jóvenes, la función de cohesión social y construcción de identidades nacionales y la función de formación para el trabajo y distribución de las posiciones sociales. En el caso de la función de guardia y custodia de los más jóvenes, la escolarización abarca en principio ese periodo de tiempo, es decir, desde preescolar, en el mejor de los casos, desde los 3 años hasta los 17, 18 años, para poder moldear las personalidades cuando es más eficiente hacerlo. A edades avanzadas pierde sentido con el paso del tiempo. El periodo de mayor impacto de formación de la personalidad está antes de la adolescencia y termina más o menos a los 21 años con los procesos de consolidación neurológica, pero hasta ahora la escolarización obligatoria en la mayor parte de los países abarca hasta los 15 a 18 años. Por otro lado, con la expansión de la sociedad industrial y la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, o mejor dicho, al aumentar el tiempo necesario de los tutores en actividades económicas fuera del hogar, es decir, como trabajadores asalariados, se creó la necesidad de proporcionar un espacio de cuidado infantil. Incluso la contención de conflictividad a través de la ocupación del tiempo y donde compete la proporción complementaria de calorías. Es decir, en estas funciones de cuidado, la escuela sirve en algunos momentos como un espacio en los cuales los padres, los tutores pueden dejar a sus hijos mientras ellos tienen que salir a trabajar. Por otro lado, también permite que los jóvenes que de otra manera estarían desocupados, pues estén en el espacio escolar ocupando su tiempo en actividades de formación. Y últimamente, pues también se ha generalizado la idea de que la escuela cumple como un lugar de provisión de calorías complementarias. En el caso de programas, por ejemplo, como el de merienda escolar, ¿no? Entonces la escuela está cumpliendo también esa función complementaria de la familia. Al respecto de la función de cohesión social y de construcción de identidades nacionales, Fernández Enguita menciona que resulta clara la función de la escuela, facilitar la comunicación al unificar la lengua, inventar un pasado común a través de la historia, borrar las fronteras interiores y subrayar las exteriores a través de la geografía, allanar el paso al mercado unificado mediante la homogenización de los sistemas de pesas y medidas, lograr la adhesión al poder existente a través del adoctrinamiento político e ideológico. No es casual que el sistema escolar, en el caso hondureño, a pesar de ser reconocido como plurinacional y multiétnico, en el cual hay al menos otras 6 lenguas en el país, el sistema educativo nacional tenga al español como lengua obligatoria y tenga la formación en geografía y la identificación con la población que vive dentro de esas fronteras nacionales como parte del suyo. Es decir, hay muchos sitios donde el único contacto que tienen los ciudadanos con el Estado, con los servicios del Estado, es la escuela. Es el único lugar donde hay una bandera nacional puesta. Con esta idea de formar una idea de conjunto, una idea de identidad nacional a través de la formación de valores cívicos a través de la escuela. La confluencia de ambas corrientes terminan por homogenizar, uniformizar y centralizar las prácticas educativas, agentes, contenidos y procedimientos bajo un modelo de organización política cada vez más centralizado, secularizado y burocratizado.
Es decir, ambas corrientes es la necesidad estatal de formar identidad nacional y la necesidad escolar de expandirse y de sistematizar su proceso de formación. Saludo a la bandera, currículo nacional pormenorizado, control jerárquico de la escuela, son algunos de los ejemplos donde estas dos corrientes pues se encuentran, ¿no? O donde se ve más clara la función social de la escuela respecto a la cohesión y la construcción de identidad nacional. Ahora, al respecto de la tercera función, que es la formación para el trabajo, esta parece ser la función más importante dada a la escuela hoy en día. Siempre que se habla de calidad visto como aprendizaje de determinadas competencias y contenidos, la utilidad de esto se ve en función de su relación con el mundo laboral. Y si las posiciones sociales dependen de su posición en el mundo del trabajo, entonces también define la distribución de las posiciones sociales en la medida en la que supuestamente la formación para el trabajo define el lugar que le corresponde en el mercado laboral y el mercado laboral es la variable más importante para definir los ingresos y otras formas de posicionamiento social, indirectamente la escuela también está cumpliendo una función de organizadora social. Parsons, por su parte, considera que las funciones sociales de la escuela son socialización y diferenciación, es decir, una función cohesionadora y de convivencia y otra de especialización y división del trabajo, incluyendo la diferenciación de género. Es decir, las personas tienen funciones según el género que tienen. Y en el caso de la escuela, las personas estudian carreras según el género que tienen. Esta clasificación no rompe con la anterior que habíamos dado, las tres funciones anteriores, sino que es como que una forma más abstracta, más generalizable. La primera entiende como continuación temporal de funciones, es decir, cómo se han ido montando las funciones escolares. La primera función de la escolarización habría sido cuidar a los hijos de los trabajadores, la segunda habría sido construir esas formas de identidad nacional a partir del mitad del siglo XIX y esta última habría sido la formación para el trabajo a partir del impulso industrial del final del siglo XIX hasta la segunda posguerra, ¿no? Entonces, esta segunda clasificación tiene como, la primera clasificación se ve secuencial y la segunda clasificación se ve como sincrónica. En esta visión de Parsons, no es que la escuela tenga primero unas funciones y después otras, sino que todas las funciones sirven al mismo tiempo y se complementan entre ellas. En la primera de las funciones se montan sobre las anteriores y en la segunda ocurre simultáneamente. Ahora, cuando se aborda la corriente funcionalista, siempre se toma su aplicación práctica materializada en la teoría del capital humano. Está puesta en la programación y así sale la mayoría de los libros de sociología de la educación, que básicamente es que con la educación se aseguran la igualdad de oportunidades y se eliminan las diferencias de origen, ya que en la medida que la sociedad adquiere mayores grados académicos y la escolarización se universaliza, esa sociedad será más productiva, más rica y con una distribución más igualitaria de la riqueza. Es decir, se tiene por un lado un intento de explicar la persistencia de la escuela por sus funciones en el mantenimiento de la sociedad, pero por otro lado se ve la escuela como tecnología de reproducción y reforma. Es decir, bueno, tenían una idea de la escuela antes, en el periodo de la preguerra, como una función necesaria para el mantenimiento de la cohesión social, y a partir de la posguerra ya se ve a la escuela como un instrumento para la construcción de ese ciudadano en una sociedad liberal y de mercado, en la cual la posición que ocupará dependerá de sus capacidades, es decir, de la inversión que ha hecho esa familia o esos individuos en el capital humano. Ahora, esta corriente funcionalista no está libre de críticas. También hay otros autores que han señalado cuáles han sido algunas de las debilidades de este acercamiento. Una de ellas es que al tratar de presentarse como objetiva, falla en rigurosidad y deja de lado conceptos importantes como el poder o clase social. ¿Esto por qué se da? Porque el enfoque positivista que tenía la sociología, o que de hecho todavía tiene muchas corrientes sociológicas estadounidenses,
es positivista, lo que le hace perder de vista variables no cuantificables y se basa en técnicas estadísticas que solo dan cuenta de la mitad o menos de la varianza de los datos. Es decir, el método que utilizan o la corriente metodológica que utiliza el funcionalismo es cuantitativa. Y en los modelos cuantitativos, todas las variables tienen que cuantitavizarse, ¿no? Tienen que convertirse en un número y tienen que conceptualizarse de esa manera. El problema es, según los críticos, que solo pueden cuantizar o cuantificar en realidad una cantidad limitada de variables y variables como el poder o la clase social no aparecen en estos modelos econométricos y por lo tanto fallan en explicar conceptualmente esa parte del fenómeno. Pero también fallan en la propia estrategia que utilizan ellos, porque sus modelos econométricos solo explican la mitad de la varianza de los datos. Es decir, que a pesar de que ya han perdido información al cuantificar esos datos tampoco dan cuenta del 100% del fenómeno que ya han cuantificado. Solo dan cuenta de la mitad de la varianza de los datos. Es decir, desde el punto de vista estadístico, los propios modelos estadísticos solo reflejan la mitad de la variación de esos propios datos. Es decir, solo explican la mitad de los resultados de esos modelos que ya han sido cuantificados y por lo tanto ya han perdido poder predictivo. Otra crítica es que las investigaciones funcionalistas tienen una motivación legitimadora y de aplicación en ingeniería social. Es decir, esta idea de una ciencia aséptica, una ciencia sin ideología, pues se pierde en la medida en que la justificación para las investigaciones se vuelve la reforma de los sistemas sociales. Es decir, ya cuando ustedes están hablando de reformar la sociedad, necesariamente incluyen una idea ideal de esa sociedad y por lo tanto ya tienen una posición ideológica respecto de cómo debería ser el mundo. Y ya no solo están describiéndolo como originalmente se supone que estaban haciendo. Las otras críticas que se le hacen al funcionalismo tienen que ver con esta aplicación en la teoría del capital humano. El supuesto de igualdad de oportunidades con el papel pasivo de la escuela ante las diferencias de origen resultó ser falso, pues resulta que las reformas escolares de poco sirven para facilitar la movilidad social, ya que factores como el origen social, familiar o la suerte explican más varianza que los ingresos o en los estatus ocupacionales del nivel educativo. Es decir, al momento en el que se quiere explicar cuál es o a qué responde el estatus social de una persona, resulta ser que el peso que se le había adjudicado a su formación no es tan importante como los supuestos hacían ver. En realidad, según Thurow, es la propia dinámica del mercado laboral y no el aumento en las credenciales educativas las que definen la posición en el mercado. Así puede verse sobrecalificación sin aumento de la compensación a la productividad y la consecuente distribución económica. Es decir, el mercado de trabajo lo que hace no es ajustar la demanda a la oferta de calificaciones, sino posicionar a los individuos en las distintas escalas de preparación. Esa es una de las razones por las cuales se puede explicar que a pesar de aumentar las credenciales en el mercado laboral hondureño, por ejemplo, ese mercado laboral no absorbe la oferta de todos estos graduados, a pesar de que ha aumentado su formación, que hay más capital humano, ese capital humano no puede materializarse en espacios laborales y en producción de bienes y servicios que le permitan a estas personas convertir esa inversión que han realizado en tiempo, en costo de oportunidades y en dinero en ingresos. Y el propio sistema laboral lo que hace entonces es determinar una cantidad limitada de puestos de trabajo y que los individuos compitan con salarios a la baja o con condiciones laborales
beneficiosas para el empleador, pero que no necesariamente van a repercutir en mejores condiciones, incluso para los propios trabajadores que acceden a esas posiciones limitadas. Como crítica, ¿no? Ahora, dado que la corriente funcionalista u otra crítica es que la corriente funcionalista parte del individualismo metodológico y por lo tanto es incapaz de ver los efectos de grupo y de clase. Además, las preferencias de los individuos no estarán exógenamente determinadas, sino que la escuela participe en su generación endógenamente. El individualismo metodológico no significa nada más que entender que los fenómenos sociales solo existen en la medida en que los individuos interactúan entre ellos. Desde el individualismo metodológico, la familia y la clase en realidad solo son agregados de individuos, pero no tienen efectos sobre las decisiones que toman los individuos. En realidad son efecto de las decisiones que toman los individuos. De ahí que se asuma que las preferencias de los individuos están dadas, mientras que la crítica dice no, la preferencia de los individuos no está dada. Su posición de clase, su pertenencia de grupo y también la propia escuela contribuyen a la creación endógena, es decir, dentro del propio sistema, de esas preferencias y por lo tanto las preferencias que supuestamente resultan en una determinada configuración social también configuran las propias preferencias de los individuos. Y entonces tenemos un sistema que a la vez configura las preferencias y preferencias que configuran al propio sistema. Entonces, esta es otra crítica que se hace al funcionalismo. Si tuviéramos que hacer un cierre, tenemos unas cuantas reflexiones para finalizar esto, que sería que aunque se encontrara que la educación cumple funciones, o se encontrará que la educación cumple funciones en otras escuelas de pensamiento, lo que caracteriza al funcionalismo es que entiende que estas funciones son armónicas entre sí, en tanto las explícitas como las implícitas, y que estas funciones sirven para mantener la estabilidad del sistema y legitimarlo. Es decir, sí, claro, van a haber otras escuelas de pensamiento, especialmente las críticas, que dirán la función de la escuela en realidad es mantener una determinada organización de clase y, pues, por lo tanto, el mantenimiento del sistema se da a partir de mecanismos represivos y de conflicto. Para los funcionalistas, en realidad esta explicación queda fuera de su margen porque ellos solo ven las funciones que son constructivas para el sistema. Las disfunciones no las ven. Es decir, solo será funcionalista en la medida en que las explicaciones que se dan en armonía para construir o para aportar a la construcción, como ya habíamos dicho al principio, de la integración o de la construcción de ese sistema social determinado. Si resulta ser que sus explicaciones tienen resultados disfuncionales, entonces esa es otra escuela de pensamiento y tendrá otras variables explicativas que veremos más adelante. Ahora, ciertamente la tensión sobre acreditación, desempleo y capacidad del mercado de absorber la oferta de graduados debilita esa función escolar, la función escolar de aumentar la riqueza y distribuirla, pero la creación de nuevas funciones como la escolarización para cumplir con el derecho a la educación o la creación de identidades nacionales siguen siendo bases sólidas para la educación como función positiva del sistema. Es decir, a pesar de las críticas que se hacen al respecto de los supuestos de la teoría del capital humano y de la incapacidad del mercado para absorber esa población de trabajadores a los cuales supuestamente iba a igualar en las posiciones para las relaciones de producción, en este caso capitalistas, aunque no sean tan explícitas. Las funciones no se agotan ahí. Las funciones de creación de ciudadanía siguen estando vigentes y la creación de la escuela para cumplir
con los preceptos de la educación como derechos humanos siguen estando ahí. En la perspectiva de derechos humanos, cuando la veamos más adelante, vamos a ver que la educación tiene una función para sí misma en la medida en la que contribuye a construir una idea de ciudadano que tiene derechos por el mero hecho de existir. Y lo que sostiene al sistema político democrático contemporáneo es el respeto de esos derechos humanos. Entonces, en la medida en que la escuela ayuda a la realización de ese derecho, también ayuda a legitimar el propio sistema político que tuvo su crisis a partir de finales de los años 80, que es precisamente cuando las teorías funcionalistas comienzan a entrar en debilitamiento. Ahora, las funciones de la educación también superan la creación de capital humano y la equiparación en condiciones laborales que permitan la movilidad social ascendente. Es decir, la única función de la escuela no es la construcción de capital humano. Entonces, solo porque la propia teoría de capital humano entre en crisis, que pues es una crisis temporal, porque vamos a ver que en realidad en las discusiones contemporáneas uno de los reclamos que se le sigue haciendo a la escuela es la construcción para el trabajo y la formación para el trabajo. Entonces no es tampoco que solo porque entre en cuestionamiento desaparece, simplemente requiere una teoría más sofisticada para explicarlo y el funcionalismo original no da, o los postulados originales de estas teorías no dan. Hay que sofisticarlas, pero no desaparece. Las explicaciones funcionalistas de la escuela siguen vigentes. Lo que estamos viendo nosotros es cuáles son los límites de esas explicaciones funcionalistas. El cuidado, la socialización y la creación de ciudadanía son funciones necesarias, que con los eventos como la pandemia que nos está ocurriendo entre 2020 y 2021 han quedado más en evidencia. La educación ciertamente no es la panacea para resolver los problemas sociales, pero permite resolver los problemas sociales. No podrán superarse razonablemente los problemas sin una educación a la altura del problema que estamos tratando de abordar. Está el distanciamiento social y el hecho de que los padres ahora tuvieran que dedicar más tiempo y más recursos a asegurar la ocupación del tiempo de sus hijos, está mostrando que esas funciones de cuidado que se mencionan al principio de la presentación siguen estando vigentes. Y los reclamos al respecto de las competencias para el mercado de trabajo en las nuevas condiciones de distanciamiento, el home office y la necesidad de construir trabajo en equipo transdisciplinario y telemático, siguen diciendo que la escuela todavía cumple con determinadas funciones o tiene ciertas exigencias para cumplir determinadas funciones. Pues hasta aquí voy a dejar yo esta presentación. Vamos a discutir para la próxima clase. Espero que revisen los materiales, tengan sus preguntas y sus comentarios y nos vemos.